Bien, tengan todos y todas muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy de la asignatura de Derecho Notarial en el grupo B2. Como siempre, insistir en que la idea de, de colocar algunos contenidos en la plataforma virtual con alguna anticipación es obviamente que ustedes puedan analizarlos y estudiarlos lo más a fondo que les resulte posible. Y luego, durante la sesión virtual o presencial, según el caso, poder ampliar esa información a partir de preguntas o inquietudes que ustedes puedan formular. Entonces siempre voy a insistir en que cuando ustedes inicien una sesión de estudio tengan un cuaderno y un lápiz a mano y puedan anotar cualquier pregunta que pueda surgir para que durante la sesión que tengamos ustedes puedan hacer esas preguntas con toda libertad. Dicho eso, obviamente quisiera preguntar si alguno tiene alguna interrogante o alguna pregunta con relación a los contenidos que haya podido leer de antemano o cualquier inquietud que pueda tener en relación con la asignatura. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, mi pregunta va enfocada en cuanto a si es que ya tienen usted definido los horarios, o sea, vamos a trabajar igual que en la materia de procesos especiales civiles y mercantiles, o la materia de derecho notarial tendrá otra directriz. Muy bien. En cuanto a los horarios, yo considero que si no hay ningún choque o ningún inconveniente con ustedes, lo podamos mantener igual que en procesos especiales. Es decir, definir de una vez que durante las semanas impares, 1, 3, 5, 7, 9, etc., las sesiones sean virtuales. Y durante las semanas pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc., las sesiones sean presenciales, pero con la salvedad de que usted no va a ir a las 2 sesiones presenciales que habrán durante esa semana, sino que solamente a una. Y para ello se ha diseñado ese pequeño informe que ustedes tienen que completar en relación con datos para la presencialidad. Yo creo que ya lo hicieron, y si no, pues de todas maneras ahorita me parece que es oportuno incluirlo aquí también, a modo de que ustedes puedan, digamos, si usted puede ir en el primer bloque, así me lo manifiesta. Y si usted puede en el segundo bloque de la semana, igual, así me lo manifiesta. Y yo voy con la información que ustedes mismos me proporcionen a formar los dos grupos. El que iría al primer bloque y el que iría al segundo. Entonces, contestando su pregunta, yo pienso que sí, que habría que conservar la misma dinámica. ¿Alguna otra pregunta que puedan tener? Vaya. Lick. Sí, le escucho, dígame. Las clases virtuales sí serían 2, solo las presenciales serían 1. Sí, así es. Y es que la idea de la clase virtual es como ir avanzando también en cuanto a los contenidos temáticos. Y por ello es que a la clase virtual
sí se les estaría exigiendo que asistan a las dos. Pero a la clase presencial, si bien también debería ser una exigencia y debería ser posible que asistieran, pero por cuestiones de espacio físico y porque no tenemos todas las aulas del tamaño que sea suficiente para llevarlos a todos, es que lo tenemos que dividir. Pero lo ideal sería que tanto a las presenciales como a las virtuales tuvieran que asistir. Entonces, contestando su pregunta, a las virtuales sí, es obligatorio asistir a las dos o justificar en su caso el por qué no puede asistir. Pero a las presenciales sería solo una de dos, ya sea en el primer bloque o en el segundo. Ahora, fíjense que voy a tratar de que estos bloques sean iguales en número. Entonces, si de repente de los 32 estudiantes hay 25 que me dicen yo quiero ir al bloque 1 y no se puede porque son muchos, yo voy a tener que distribuir al final de cuentas, ¿verdad? Y ojalá que encontremos esa forma de dividirlos en dos. Bien, miren, aquí en evaluaciones... Sí, Una pregunta, ¿usted habilitaría el espacio igual que ayer en la plataforma para que nosotros eligiéramos el bloque en el que quisiéramos estar? Sí, de hecho, ahorita mismo les voy a presentar en pantalla, quiero ver si lo logro, vaya, aquí estamos en la asignatura Derecho Notarial B2, ¿verdad? B2, vaya. Entonces usted se viene aquí, voy a colocar la vista del estudiante. Usted se viene aquí a evaluaciones. Aquí a evaluaciones. Ya conocen cómo llegar a evaluaciones. Y aquí está ya. Datos para coordinar presencialidad. Entonces usted hace clic allí y le pone realizar el examen y entonces escribe su nombre completo, su dirección de correo electrónico que consulta a diario, su teléfono que utiliza en WhatsApp y si usted desea ir al primer bloque, solamente lo copia y lo pega. Y si desea ir al segundo bloque, igual, lo copia y lo pega. Y de esta manera usted estaría colaborando conmigo para la integración de estos dos grupos. Entonces hagan eso ahorita, les voy a dar 2 minutitos para que hagan eso, por favor. Vamos entonces a comenzar. Espero que hayan podido completar esa información para facilitar ese proceso de hacer los dos grupos. Bien, aquí tenemos entonces en pantalla, está apareciendo en pantalla, lo que falta es más feo. Aquí tenemos en pantalla los contenidos que se han preparado para esta semana. Al igual que en la plataforma y en el curso de Derecho Notarial, híjole, aquí estoy en Derecho Notarial. Bueno, hay un pequeño cambio aquí. Bueno, ok. Vamos a ver si podemos revisar los contenidos, comenzando con las indicaciones. Bueno, el tema de la semana es generalidades del derecho notarial. En esta primera semana de actividades trataremos las generalidades del derecho notarial y el tema lo vamos a introducir analizando un caso de la vida real contenido en un reportaje
de un periódico digital. Hace un par de años, algunos 3 o 4 años, se publicó en el periódico digital El Faro un artículo en donde se cuestionaba la actuación notarial de un funcionario público, bueno, de un profesional del derecho que en ese momento ocupaba un alto cargo en la función pública. Entonces, a mí me llamó poderosamente la atención ese artículo y es por ello que he decidido que lo podamos analizar aquí como clase, como curso. El artículo ustedes lo pueden encontrar aquí vamos a ver, en un vínculo. No era ese. Que está aquí en las indicaciones de la semana. De hecho, hay una pregunta que inicia nuestro análisis y es: ¿qué comportamiento se espera de un notario? ¿Qué conducta, qué forma de proceder esperamos en un profesional del derecho que ejerce la función pública del notariado? Entonces, en esta parte de las indicaciones se ha dicho: en esta asignatura aprenderemos el quehacer notarial con la meta de alcanzar la competencia específica de la materia. La competencia específica es esa integración de saberes que durante el presente ciclo o semestre se espera que ustedes puedan alcanzar o lograr. Un conjunto coordinado, como ya lo saben, de 3 saberes debidamente integrados entre sí: el saber conocer, el saber hacer y el saber ser, convivir. El saber conocer, como ya se les ha explicado en muchas ocasiones anteriores, tiene que ver con la teoría, con los conceptos, con las ideas, con las nociones, con la temática, con la materia objeto de estudio, el objeto conceptual, como se dice en otras ocasiones. Es decir, el saber conocer es ese conjunto de conocimientos o de información que usted incorpora en su vocabulario o en su interior. Saber conocer. Es muy importante la teoría, porque si usted no tiene ese caudal de conceptos con los cuales trabajar, pues muy difícilmente va a poder lograr la competencia. Luego tenemos el saber hacer. El saber hacer es la práctica. Es cuando nosotros aplicamos el conocimiento que hemos adquirido para la solución, llamémoslo así, práctica de los problemas con los cuales nos enfrentamos. Entonces, esta materia particularmente tiene mucho contenido práctico. El saber hacer es algo que será determinante, pero no menos importante y fundamental en una competencia es el saber ser y el saber convivir. El saber ser, convivir, que tiene que ver con los valores, tiene que ver con los principios, tiene que ver con lo que estamos hablando, con el comportamiento, la conducta que se espera cuando usted hace lo que ha aprendido. Entonces, la competencia específica de esta asignatura, y como siempre voy a pedir que me apoyen en la lectura. Vamos a pedirle a Alejandra Castro, vea si logra leer ahí en pantalla para que pueda, por favor, ayudarme a leer la competencia específica de la materia. Sí, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Solo que no alcanzo a ver bien la pantalla.
¿Usted está en un teléfono? Sí, en el teléfono se ve pequeño. Ajá. ¿Pero es porque el zoom que estoy haciendo o es porque no tiene... Hágalo un poco más pequeño, tal vez así alcanzo a leer. Mire ahora. Sí, ahí. Ok. En ¿qué comportamiento se espera de un notario? En esta asignatura aprenderemos el quehacer de un notario con la meta de alcanzar la competencia específica de la materia, que es elaborar instrumentos notariales a fin de proveer seguridad pública a los actos, contratos y declaraciones de voluntad de las partes intervenientes, cumpliendo con todos los requisitos legales de validez, mostrando un comportamiento ético, aplicando las disposiciones constitucionales, leyes nacionales e internacionales, jurisprudencia y reglamento que regulan la materia, trabajando de forma individual y colaborativa. Aunque no lo parezca, todas las miradas están puestas en la actuación del notario, lo que hace indispensable desarrollar la competencia requerida para un ejercicio eficaz de tal noble profesión. Comenzaremos las actividades de aprendizaje analizando un reportaje hecho en un periódico digital sobre la actuación de un notario que además ocupó un cargo de mucha relevancia ética. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Efectivamente, la competencia específica de esta materia es esa, elaborar. Elaborar tiene que ver con el saber hacer. Pero, como ya les dije, muy poco usted podrá hacer si no tiene el conocimiento teórico requerido para poder llevarlo a la práctica. Entonces, cuando nosotros decimos elaborar como verbo principal o como verbo rector o como verbo que dirige la acción o las actividades que vamos a tener, elaborar, estamos hablando, repito, de poner en práctica, de hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Instrumentos notariales. Instrumentos notariales. Es decir, vamos a aprender entre todos y con la ayuda de diferentes recursos o fuentes de aprendizaje a elaborar instrumentos notariales, de tal suerte que usted al final de este ciclo podrá afirmar con propiedad que ha alcanzado la competencia de la materia siempre y cuando sepa elaborar instrumentos notariales. Ahora, ¿con qué finalidad? ¿Cuál es la finalidad de la competencia? Proveer seguridad jurídica a los actos, contratos o declaraciones de voluntad de los intervinientes. Esa es la finalidad. Proveer, proporcionar certeza, seguridad en las relaciones jurídicas que entablan las personas, especialmente aquellas que buscan nuestro servicio como notarios. Ahora, ¿cuál sería la condición de referencia? Como quien dice, parte de toda competencia es un marco de referencia, una condición que nos permita poner ciertos límites en el logro de esa competencia, porque no se trata de que el fin justifica los medios, por ejemplo, sino que tenemos una condición de referencia que establece un marco de actuación. En este caso, cumpliendo con todos los requisitos legales de validez. En otras palabras, y ojo, mucha atención, si no somos lo suficientemente cuidadosos o diligentes, si no nos esforzamos por hacer esto bien, podríamos cometer algunos errores en el ejercicio de nuestra labor o nuestra profesión, nuestra función.
Y esos errores podrían provocar daños y perjuicios en las personas. Les voy a poner un pequeño ejemplo, así un pequeño ejemplo. La ley, la doctrina, la jurisprudencia enseña que todo testamento debe ser otorgado no solo ante un notario, sino también ante testigos. Y la cantidad de testigos también está regulada legalmente, dependiendo de la clase de testamento de que se trate. Si el testamento fuera cerrado, son 5, fíjense bien, 5 testigos. Si fuera abierto, basta que concurran 3 testigos. Esos testigos deben también reunir ciertas características, ciertas cualidades, ciertos requisitos. No toda persona puede ser testigo en un testamento, sino solo aquellas que cumplan con esos requisitos. Entonces, supongamos que usted se autoriza como notario, por supuesto después de graduarse y después de ser autorizado como abogado. Se autoriza también como notario. Y llega una persona y le pide que le autorice su testamento. Entonces viene usted y por error se equivoca y en vez de, bueno, primer error podría ser no incluir testigos. Ese podría ser un primer error. Un segundo error podría ser que en lugar de 3 testigos, ya que el testamento era abierto, usted solo incorpora a 2 testigos. Entonces ese otra vez es un error, es una violación o una inobservancia de las formalidades que la ley prescribe para la validez de un testamento. Y ese error podría tener consecuencias muy graves para algunas personas. Manejemos un ejemplo. Supongamos que en ese testamento el testador asignó sus bienes para que le heredara a uno de sus hijos, por ejemplo, pero exclusivamente. Es decir, solo a uno de sus hijos. Y tenía varios. Tenía, por ejemplo, 8 hijos. Pero él quería, esa era su voluntad, por agradecimiento, por simpatía o por la razón que sea, él quería beneficiar solo a uno de sus hijos, no a los 8 hijos que tenía. Y por eso otorga testamento, para que al morir él, todos sus bienes pasen a su hijo preferido, predilecto. Eso está bien. La libertad de testar, llamada libre testamentificación, lo permite, no hay ningún problema, no es contrario a la ley hacerlo. Pero resulta que por el error que usted cometió de no incluir testigos o de haber incluido solo 2 cuando tenían que haber sido 3 o 5 según el caso, por ese error el testamento resulta anulado, se anula, se deja sin efecto. ¿Y qué trae eso como consecuencia? Que los bienes de esa persona después de morir ya no van a ser de ese único hijo que él había elegido para ser su único y universal heredero, sino que pasan a ser de los 8. De tal manera que teniendo, digámoslo así, la posibilidad de recibir el 100%, solo recibe una 1/8 parte ese hijo. Ahora, yo no creo que en esa coyuntura ese hijo se quede de brazos cruzados, diciendo, ay, qué mala suerte que mi papá eligió a un notario incompetente. Fíjense, incompetente, es decir, que no tiene la competencia relacionada con este asunto. Entonces, yo no creo, repito, que se quede de brazos cruzados. Lo más probable es que lo demande a usted. Y con razón, porque ese es un error inexcusable. Si no hay excusa, pues, para esa equivocación que usted habría cometido como notario. Y lo más probable es que gane esa demanda
y que a usted lo condenen a indemnizar los daños y perjuicios que causó por su error, por no haber tenido el suficiente cuidado. Entonces, es de la mayor importancia conocer, pues, cuáles son esos requisitos legales de validez. Y también mostrando un comportamiento ético. Eso es de lo que vamos a tratar en el reportaje de este periódico y que vamos a comenzar hoy mismo. Y aplicando las disposiciones constitucionales, las leyes nacionales, las leyes extranjeras, la jurisprudencia, que son las sentencias dictadas por los tribunales, y los reglamentos que regulan la materia. Toda competencia también tiene una forma de apropiación. Y en el caso de esta asignatura vamos a trabajar tanto de manera individual como de manera colaborativa. Insisto que cuando usted tenga alguna pregunta, no tenga reparo en alzar la manita ahí en Teams o activar el micrófono cada vez que usted tenga una pregunta o un comentario. Bien, ayúdeme a Dilia Alvarado, si es tan amable, a leer aquí las indicaciones. Me avisa si las puede ver para regular un poco el tamaño. ¿Adilia? ¿Está por ahí? No le oigo. Buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí ya le escuché. Tratando algo afónica, he estado mal de gripe. Oh, entiendo. Ok. Comienza leyendo cuaderno y lapicero en mano el reportaje publicado en el periódico digital El Faro sobre la actuación notarial de un funcionario público. 2. A medida que vayamos leyendo ese material, toma nota de los datos y aspectos más relevantes, pues deberán preparar y compartir con tus compañeros y compañeras un resumen de lo que has aprendido. Ese resumen lo compartirás en el foro de opinión que se ha preparado para ello, y ahí deberás también externar tu opinión sobre el caso planteado. ¿Fue ético el actual notario? Igualmente, debes iniciar el estudio de la ley del notariado y leer los comentarios que hace el autor Ricardo Mendoza Orantes sobre las generalidades del derecho notarial. Cualquier duda o consulta, hazla en el foro de consultas semanales. Muy bien, muchas gracias, Adilia. Efectivamente, vamos a trabajar en esta actividad hoy mismo. Vamos a comenzar a leer este reportaje y vamos a ir tomando notas de lo que vamos leyendo para poder preparar este resumen. Ese resumen, en su momento, lo vamos a compartir con los demás para que cada quien tenga ocasión o la oportunidad de leer lo que sus compañeros y compañeras han colocado en el resumen. Bueno, debo advertir que no solo el notariado, sino también el ejercicio de la abogacía requiere de esa habilidad o destreza pues que se adquiere con la práctica de la lectura, y incluso a nivel ya de notariado, la lectura en voz alta. Nosotros debemos practicar, porque solo practicando se mejora todo. La práctica hace al maestro, como dice el refrán. Entonces debemos practicar leer en voz alta y tratar de leer no tan despacio,
pero tampoco tan rápido que resulte atropellado. Pero sí debemos leer con una velocidad adecuada, que sea entendible para quien escucha y en voz alta. Lo digo porque de acuerdo con las formalidades de legalización, de autorización de un instrumento público, el notario debe leer en voz alta la totalidad del instrumento a las personas que lo deben suscribir, a las personas que lo deben firmar. El notario no puede eludir esa responsabilidad de leer en voz alta. Imagínense este escenario. Yo no sé si ustedes tuvieron ocasión de ver un pequeño video que circuló en las redes sociales, de verlo, en donde aparecía pues la imagen de una persona que se decía que era diputado, tratando de leer un papel que tenía en sus manos. Y digo tratando de leer, porque yo no sé si era real o si era simulado, si era un chiste o un meme gráfico, pero qué barbaridad. Se notaba que no podía leer, no leía bien, no leía ni siquiera las cifras o las palabras. Entonces, imagínense un escenario donde usted como notario o notaria se le contrata para autorizar un matrimonio civil, y llega a un lugar que está muy concurrido de invitados. Hay mucha gente allí, bueno, con el distanciamiento adecuado. Y entonces, pues obviamente usted tiene que autorizar esa ceremonia, y parte de la ceremonia consiste en dar lectura a ciertos artículos del Código de Familia y explicárselos a los contrayentes. Y al terminar la ceremonia, dar lectura integral al instrumento, a la escritura pública, a lo que usted escribió o imprimió en el protocolo, que es la escritura matriz. Leerla íntegramente. Entonces, y en voz alta. No es que la va a leer para usted así, en voz baja, no. Leerla en voz alta. Entonces, usted tiene que prepararse para eso. Y si usted tiene dificultades para leer en voz alta de forma clara y entendible, no se preocupe. No se preocupe, porque esas dificultades las puede superar, las puede vencer y puede llegar a leer perfectamente. Pero tiene que pagar un precio, y ese precio es la práctica constante, el ejercicio, ejercitar esa habilidad. Entonces, lo digo porque es probable que entre ustedes haya alguien que tal vez no tenga esa habilidad bien desarrollada, pero no se preocupe, porque la puede alcanzar. Bien, con eso en mente quiero... Sí, le escucho, dígame. Disculpe que lo interrumpa. No tenga pena, yo Manda dejé decir el autorizar. compañero Gerson Alexander Girón Ramírez que él no se va a poder conectar a la clase porque le dejaron una consulta médica para este día. Okay. Él se comunicaría con usted. Vaya, está bien, muchas gracias. Me recuerda en el momento en que yo esté pasando asistencia, oye. Okay. Vaya, está bien. Bien, gracias. Bien, continuando con lo que se ha colocado, miren, déjenme anticiparles que yo ahorita estoy remitiéndome a estos contenidos, pero no debería hacerlo. Es decir, estoy confesando que no debería yo estarme remitiendo a estos contenidos, precisamente porque la razón de ser de que se han publicado con alguna antelación es precisamente para que ustedes los puedan leer. Entonces yo ahorita estoy remitiéndome porque obvio son las primeras ocasiones en que nos reunimos,
y yo todavía tengo mis dudas en cuanto a si ustedes ya lo revisaron o tienen, digamos, la forma de hacerlo sin problemas. Bueno, por eso es que me estoy remitiendo a esto. Pero lo que les quiero decir es que en sesiones próximas o las que vienen, no voy a estar yo revisando esto, o sea, no nos corresponde hacerlo en estas sesiones. Eso lo tienen que hacer ustedes antes de reunirnos en sesión. Entonces aquí van a encontrar también ustedes los recursos complementarios que consisten en los materiales para que puedan leer o visualizar. Aquí, por ejemplo, les he colocado la ley de notariado, porque esa ley la tenemos que aprender si fuera posible, si nuestras capacidades intelectuales lo permitieran, hasta podríamos tratar de memorizarla. Repito, si fuera posible. O por lo menos conocer muy bien su contenido, la ley de notariado. Esa es una ley fundamental dentro de esta asignatura, junto con otra que se llama Ley del Ejercicio Notarial, de la Jurisdicción Voluntaria y de otras diligencias. Esas son, digámoslo así, las dos leyes clave o básicas del derecho notarial en El Salvador. La ley de notariado y la ley del ejercicio notarial, de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias. También al principio se analizan algunos artículos de la Ley Orgánica Judicial y, por supuesto, hay otra cantidad de leyes que también debemos repasar, y digo repasar porque algunas de ellas, la mayoría, ya las hemos visto en asignaturas anteriores dentro de nuestro proceso de formación. Pero en esta asignatura concretamente es la ley de notariado y la ley del ejercicio notarial, de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias. Así que de antemano les pido que consigan estas leyes, que las tengan a la mano y que las estudien diligentemente, estos dos cuerpos normativos. Aquí pueden encontrar ya la ley de notariado. La pueden leer o la pueden descargar. Para descargarla basta con hacer clic en un icono que está aquí debajo de la X. Usted hace clic en este icono blanquito que se logra ver allí y allí va a poder ir a otra página, y en esa página, haciendo clic en este otro icono, aquí puede descargar la ley. Entonces, la ley de notariado, repito, la vamos a analizar. Y también hay un material aquí que igual se ha compartido con ustedes, que se titula Derecho Notarial Salvadoreño. Y se trata de unos comentarios que hace el autor Ricardo Mendoza Orantes, quien a su vez ha tomado como base las clases que él recibió por parte de Horacio Olmedo López en la Universidad del Salvador, cuando él estaba estudiando la carrera. Entonces, esto también les pido que lo puedan leer, ¿verdad? Y a medida que van leyendo, ir tomando nota e ir anotando también, apuntando por aparte las preguntas que puedan surgir. Miren, ¿cómo se los digo? Hemos insistido en asignaturas previas que han llevado conmigo, y estoy seguro que otros profesores también, que el proceso de enseñanza-aprendizaje que la universidad está impulsando requiere una intervención activa por parte de ustedes como discentes, como estudiantes, como personas que están aprendiendo, mucho más que la del profesor.
O sea, ya tenemos que ir superando ese concepto tradicional de la educación en donde el profesor se para enfrente de un grupo de personas y comienza a demostrar con palabras su gran sabiduría, su gran sapiencia, su gran conocimiento, mientras los que escuchan están haciendo solamente eso, escuchando y en el mejor de los casos tomando notas y todavía mejor grabando lo que está diciendo el profesor para después volverlo a escuchar. Es decir, aprendiendo pero de una manera bancaria, como dicen algunos autores, como que son cuentas de banco en donde se deposita información o conocimiento. De eso tenemos, repito, que superarlo. Usted y solo usted es el artífice, el arquitecto, el ingeniero, el creador de su propia formación. El profesor es un apoyo, es un guía, es un tutor, es una ayuda, una herramienta adicional. Usted es quien tiene que buscar, indagar, investigar, aprender y obviamente se va a tropezar con algunas ideas, con algunos conocimientos, con algunas prácticas que requieran algún tipo de asistencia. Para eso está el profesor, para poder brindarle esa asistencia, ese acompañamiento que usted pueda necesitar en su propia formación. Entonces, mal haría un estudiante que al final de un curso diga: oh, yo no aprendí porque ese profesor no me enseñó nada. Eso no sería un comentario adecuado. Lo que tendría que decir en ese caso es: caramba, no aprendí porque no me esforcé lo suficiente, o no aprendí porque no quise. Pero cada quien tiene que responsabilizarse de su decisión y de si aprendió o no. Entonces, con eso en mente, pues yo les invito a estar pendiente de los recursos, de los materiales que se comparten, seguir las indicaciones y pues obtener de ello el mayor provecho, sin pretender después responsabilizar a nadie más que a usted mismo de su éxito o de su fracaso. Bueno, en cuanto a los contenidos de la semana, también hay una pequeña presentación en donde también se ha diseñado. Esto yo espero poderlo seguir alimentando, de modo que no es algo que ya esté terminado, digámoslo así, simplemente iniciado, pero la idea es poder irle agregando algunos contenidos a estas presentaciones para que de alguna manera sea un poco más cada vez. Por ahora aparece aquí un pequeño análisis del descriptor de la asignatura, que también es muy conveniente que ustedes lo puedan ver, y probablemente en la próxima sesión que tengamos, si no me equivoco, el día de mañana a las 10:40 vamos a continuar con este análisis. Ahorita lo que necesito es que comencemos con el reportaje. Tengo en la clase 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tengo 20 personas. Vamos a conformar breakout rooms. Esa palabra no tengo la traducción al español, pero son los salones
en donde ustedes van a ser distribuidos al azar con 1 o 2 compañeros más, formando equipos de 3 o de 2, según el caso, y allí van a estar ustedes reunidos en una sesión virtual, como cuando en un salón presencial se les dice, vaya, hagan equipos de 3, hagan equipos de 4, y entonces ustedes agarran los pupitres y los ordenan así, en círculos concéntricos, en donde hay 3, hay 4, hay 5, según la cantidad que se les indicó. Es lo mismo, es como formar salas separadas, pero dentro de una sala única, que es la sala principal, que es donde estamos ahorita, y vamos a formar ahorita, déjenme chequear qué está diciendo aquí. Ok. Déjenme contestar. Bien, les decía que vamos a hacer ahorita los equipos y vamos a ver. Aquí está. Bien, repito, van a quedar algunos con 3, otros con 2. ¿Y qué es lo que van a hacer? Miren, lo que van a hacer es bien sencillo. Se van a venir aquí donde dice semana 1, donde dice indicaciones de la semana, y aquí leer material. Aquí donde dice leer material, al pie de las indicaciones de la semana, y van a darle clic y aquí van a encontrar el artículo del periódico digital. Se publicó el 22 de enero del 2019, ya 3 años atrás. El 22 de enero, hace 3 años. No es muy viejo en realidad, pero tiene mucha actualidad el artículo este. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Fácil, lo van a leer. Se turnan para leer en voz alta. Recuerden lo que les dije, hay que practicar la lectura en alta voz. No se tengan pena los unos con los otros, no. Recuerden, todos estamos en el mismo barco, todos estamos aprendiendo, todos, sin excepción. Entonces, no tenga pena de tal vez cometer algunos errores al leer, pero haga el esfuerzo y van a leer, túrnense, lea un párrafo cada uno, pero en voz alta, divídanse en párrafos, y vayan tomando nota. Son, según mi reloj, la 1:31. Vamos a leer durante 30 minutos. 30 minutos solamente. Lo que logremos leer en 30 minutos. Y a las 2:01 nos vamos a volver a reunir para tal vez algún comentario final y para tomar la asistencia. Entonces ahorita voy a conformar yo los grupos. Serían 7 grupos, van a quedar algunos de 2, otros de 3, y ahorita pues van a hacer eso, leer y tomar nota de lo que están leyendo, ¿de acuerdo? Ya estamos regresando de los salones al salón principal, donde podemos concluir con la actividad. Bien, quisiera escuchar algunos comentarios que alguien de ustedes pueda hacer así voluntariamente. Algún comentario, alguna pregunta o algo que desee comentar después de la lectura que han tenido.
Bueno. Hola, Hola, sí, le escuchamos. Bien, este caso trata sobre un abogado notario, el cual su nombre es Néstor Castaneda, quien fue denunciado por estafa, y esto debido a que él cometió pues un acto el cual era antiético y a la vez contrario a la ley, en el cual él lo que hizo fue realizar una compraventa a favor de una sociedad que estaba en este caso a nombre de unos familiares, de sus padres y de sus hermanos. Y es que el caso nos hace mención acá de que era como una venta con pacto de retroventa, nos mencionaba, que es como una especie de préstamo hipotecario. En este caso se dice que este tipo de actos es como que bastante favorable, por lo tanto, en nuestro país ese tipo de prácticas está prohibida por la ley. Y pues también se mencionaba dentro de este artículo que pues la ley del notariado prohíbe autorizar en este caso instrumentos que de alguna manera pues resultan o puedan resultar algún, digamos, un beneficio que sea directo tanto para esa persona como para sus familiares. Y es que la cuestión está aquí, que aparte de que esta sociedad a la que se había visto beneficiada con esta compraventa, pues le pertenecía a las familiares de ellos, pero también él tenía acciones. Entonces, en eso, pues un resumen de lo que trataba este caso, y también él hace mención cuando él ya fue a los tribunales y que se llevó a cabo el litigio con los denunciantes y él, pues él también hizo mención que no solo hizo una escritura de esta, sino que eran 200 escrituras de este tipo que había él realizado de forma ilegal y antiética. Muy bien, muchas gracias por su participación. ¿Alguien más desea agregar algo al caso? Hola. ¿Alguien más quisiera opinar? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Yo tengo una duda en cuanto a ese tipo de irregularidades, ¿verdad? Okay. ¿Cómo se puede llevar un control sobre eso? O sea, ¿cómo poderse dar cuenta de que se están cometiendo ese tipo de irregularidades y que, o sea, es decir, cómo pueden ser controladas más bien? Ok, muy bien, excelente pregunta. Mire, voy a responderla de la siguiente manera. Hay un elemento fundamental dentro del quehacer notarial y es la confianza. La confianza que se tiene en el profesional y que por esa confianza que se tiene en él o en ella, el Estado, por medio de las autoridades pertinentes, le invisten o le delegan lo que se conoce como la fe pública notarial. Esa confianza parte obviamente, de la investigación que se hace para cada profesional antes de autorizarlo como abogado. Fíjense bien, porque la confianza no solo se deposita en el profesional para ejercer el notariado, sino también para ejercer la abogacía. En otras palabras, si podemos generar un proceso, una secuencia, un orden, una escala, sería el siguiente. Primero, usted se inscribe en una universidad para ser formado en una profesión. Usted eligió ciencias jurídicas, derecho, leyes. Entonces hay un proceso de aprendizaje que se supone, lo voy a decir así, se supone, entre comillas, que lleva un componente ético, moral
o de comportamiento irreprochable. Es decir, se supone que usted se forma en valores, como lo es la integridad, el respeto, la confianza misma, la innovación en el caso nuestro, y otros valores que son conculcados en usted a medida que se le está preparando. Pero luego de ser graduado en la carrera, usted solicita a la Corte Suprema de Justicia que se le autorice para ejercer la abogacía en todos sus ramos, es decir, en cualquier área del derecho, ser abogado completa. Entonces, para ello la Corte hace una pequeña investigación a través de lo que se conoce como confidenciales, o sea, comunicaciones u oficios confidenciales a distintas oficinas de la República, especialmente tribunales, fiscalía, procuraduría, con el fin de determinar si hasta ese momento usted está, digamos, limpio, con un récord inmaculado, intachable, que no ha tenido ningún tipo de denuncias o que no tiene actualmente ningún tipo de denuncias en donde personas le reclamen por su actuación. Entonces, cuando se completa esa investigación, pues también se le toma un juramento antes de ser autorizado como abogado, un juramento profesional en donde usted igual se compromete a actuar siempre con ética, con honestidad, con imparcialidad y a tutelar intereses justos y equitativos. Luego, usted se somete a un examen de suficiencia después de que ya es abogado o abogada para poder, si así lo desea, porque no es obligatorio, es algo optativo, para poder ejercer el notariado, la función pública del notariado. Y ese examen es como para poder descubrir a través de algunas preguntas que se le formulan sus competencias para poder ejercer la profesión. Entonces, todo eso, repito, es indicativo de una preparación previa. No a cualquiera, digámoslo así, se le autoriza para ser notario, sino solamente a aquel o a aquella en quien se tiene ese elemento fundamental como lo es la confianza. Ahora, obviamente, controles, así como que cada instrumento que los notarios realicen tenga que ser revisado o supervisado por alguien que esté por encima de él, pues para empezar estaría contradiciendo a la confianza que se ha depositado en él o en ella, porque ¿cómo puede haber confianza si se le va a fiscalizar en cada cosa que haga? Es decir, si a mí me han dicho vas a ser notario, es porque se confía en mí y que lo voy a hacer dentro de los parámetros de la legalidad, de la justicia, de la ética, de la integridad, de la honestidad. Es decir, se confía en mí. Entonces, no podemos, digamos, tener controles así como fiscalizadores o auditados, ¿verdad? No que no existan, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cada año uno tiene que presentar un reporte al Ministerio de Hacienda de aquellos actos que involucran transferencia y de alguna manera también hay cierto cruce de información a nivel de registros, pero así como quien dice esto que has hecho está bien o esto que has hecho está mal, no existen esos controles a los que usted se refiere. El único control es su propia ética, su propia integridad, y es por eso que también hacemos énfasis en la universidad para que usted tenga un comportamiento intachable. Por eso es que recriminamos a aquellos y aquellas, ¿por qué no decirlo?, que en los exámenes copian, porque no está bien, porque no está demostrando integridad, porque no está demostrando confianza, todo lo contrario. Entonces, con eso en mente, yo diría, y tal como se los planteé al principio con el caso del testamento, que el mayor control que podemos tener es aquellos a quienes beneficiamos o en su defecto, aquellos a quienes perjudicamos.
Es decir, toda actuación anómala, ilegal, arbitraria o injusta generará, al mismo tiempo que genera un beneficio para alguien, un perjuicio para alguien más. Entonces, el perjudicado es el que de alguna manera va con su denuncia, con su demanda, con su queja, con su señalamiento, con el comentario que le haga a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros, el que va a decir, mira, ese notario no conviene, ese notario no es ético, ese notario no es correcto. Y así más o menos la misma sociedad va depurándose, pero elementos así externos, autoritarios, gubernamentales, en realidad yo diría que no existen, que vamos a confiar en el profesional. Bien, ¿alguien tiene algún otro comentario o pregunta que formular? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. A mí me llamó la atención mucho un párrafo que dice este señor Castaneda, ¿verdad? Obviamente, pues es abogado y notario y con bastante trayectoria en la carrera. Él dice que las personas jurídicas son independientes a los socios que la integran, y además sí una resolución de la sala de lo civil, donde expresamente se menciona eso, ¿verdad? O sea que hasta en cierto punto puede ser que sí, pero viéndolo de otro ángulo puede ser que no. O sea, la sociedad esta que está integrada, que fue conformada por ellos, pues es una persona independientemente, ¿verdad? O sea, no depende de los socios. O sea, la persona jurídica me puede demandar a mí, puede exigir derecho. Pero bien astuto este abogado porque pues cita el Código Civil, además el Código de Comercio y esa resolución de la Sala de lo Civil, donde sí, pues expresamente dice que las personas jurídicas son independientemente de los socios que la integran. ¿Vea? Bien. Sí. Un caso bien complicado. Sí. Muchas gracias por su participación. Regálenme un segundito. Qué bonito. Ajá, niña. Ajá, buenas tardes, licenciado. Ajá, niña. Este es espectacular. Ay, me costó quitar el iPhone. ¿Se las paso dejando? No, me guste. Y ahorita me la moja, pero todavía no he hecho. Pues no, me va a dar 5 minutos, espera ahorita, solo 5 minutos me faltan para terminar. Bien, vamos entonces a terminar acá por cuestión del tiempo. Asumo que ustedes tienen otra actividad dentro de 15 minutos y necesitamos terminar ahorita. Entonces, vamos a continuar con el análisis de este caso en la próxima sesión el día de mañana. Prácticamente estaríamos como suspendiendo nada más la sesión. Mañana a las 10:40 la continuamos y vamos a retomar otra vez este caso. Vamos a continuar con el análisis y ahí sí, para mañana le voy a indicar puntualmente a usted que diga algo relacionado con el caso. Así que léalo de nuevo y prepárese para participar el día de mañana. De momento voy a detener la grabación y voy a pasar la asistencia.